No, ¿Cómo evalúas? fue un foro importante, me parece, por el conjunto de la estructura de este foro bien organizado. En realidad fue un encuentro más que un foro, así lo denominaron los organizadores de la Cámara de Industria y Comercio, con 4 de los 5 candidatos invitados. Perdió la gran oportunidad, creo yo, Andrónico Rodríguez, de ese espacio nacional finalmente. Habían cerca de 800 a 1000 personas, estaba repleto el auditorio, no cruzaron entre ellos por momentos, diríamos que más bien el cruce fue con los periodistas moderadores. Sí. En este momento, y es normal, se empiezan a viralizar algunas de las frases, esa de contador que tiene un contexto, por ejemplo. Sí. Contalo un poquito, si alguien no lo vio. Un poco duro, no fue mi intención. En realidad, dentro de la formación que uno tiene, el tiempo de campaña es importante para poner en examen a los candidatos, y yo abordé un tema que me parece fundamental, que es el manejo de las cifras de los bonos, qué es lo que pretenden hacer con los bonos. El tema que conduje fue libertades y derechos, y ahí se iba a tocar el tema de reformas de pensiones, sobre todo qué iban a hacer con las pensiones de la gente. Se habló de las pensiones de los jubilados, se habló de género, un tema importantísimo, género, ¿no? El tema de igualdad de géneros. Me parece que mi intención, yo sé que, por ejemplo, ya ha empezado a circular viralmente un contrapunteo con Samuel Doria Medina. Tuve otro contrapunteo bastante intenso con Manfred Reyes Villa, que seguramente se viralizará, porque empiezan los equipos de campaña a aprovechar los adversarios de uno y de otro, aprovechar por ahí deslices o carencia de información. Con Rodrigo Paz también intenté exigirle el tema del déficit fiscal, que es un tema fundamental, cuánto él apunta a reducir el déficit fiscal y cómo lo hará, ¿no? Creo que tampoco obtuvo una respuesta muy contundente. Y con Tuto faltó tiempo para que profundicemos el tema de lo generacional. Lo abordé por el lado de por qué no había elegido una candidata mujer, ¿no? En el ámbito política. Lo explicó, pero ya no hubo tiempo para contrarreplicar en la pregunta o repreguntar, ¿no? El formato fue así. Tuve menos tiempo que mis colegas, otras colegas que lo hicieron muy bien. Para poder yo abordar fue un poco más corto el tiempo que metieron, la mitad del tiempo respecto a ellas. Pero bueno, hubo esta oportunidad. Creo que en general lo que se pone en evidencia, por lo menos en la mesa mía, que era un tema importante de cómo abordar los derechos de las personas más vulnerables, los adultos mayores, los niños, las mujeres. Creo que le está faltando, se puso en evidencia la falta de información básica de los candidatos, ¿no? Más allá de sus propuestas, muy generales en la respuesta. Le falta profundizar, y es ahí donde los foros comienzan a poner en evidencia esto, porque una cosa es la propaganda que comenzará hoy, una cosa es lo que ellos dicen en espacios de confort, pero otras son los foros donde los periodistas preguntamos, y por ejemplo los debates que vendrán es ahí donde se los pone a prueba. Nuestra obligación es ponerlo a pruebas, y luego lo que resulte ya lo definirá la gente, lo evaluará. Los equipos de campaña aprovechan para los cortes, ¿no? Hay cortes ya que han empezado a difundirse. Mi intención no ha sido, en mi caso, de ninguna manera humillar a ningún candidato, pero sí poner en evidencia carencias de información básica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto gasta el Estado en la renta dignidad? ¿Cuántos bonos hay en el país? ¿Cuánto gasta el Estado en pensiones? Son preguntas que tienen que manejar, que están en el presupuesto, y si no han leído el presupuesto, eso se desnuda. Y no debe ocurrir en aspirantes a la candidatura presidencial. Lo mismo, tener mayor claridad en cuanto a qué van a proponer en temas de déficit fiscal. Ahí falta que salgan de la generalización, que salgan de la idea y digan el cómo, ¿no? Bueno, y luego estos temas de género que son fundamentales. Me quedé con las ganas de hacer 2 o 3 preguntas a Tuto y bueno, fue por el tiempo, ¿no? Me hubiera gustado tener el mismo nivel de exigencia con los 4 lo intenté y es lo que salió. Por lo demás, creo que la estructura, evidentemente ustedes ya han adelantado,
fue una estructura innovadora. Quiero felicitar a la CAINCO, quiero felicitar a los 4 candidatos que se animaron a estar. No es fácil ante 800 personas, ante miles de personas para todo el país. En esta etapa cualquier error les puede costar, pero ellos van con valentía, con voluntad, con compromiso por la democracia. Valoro ahí el compromiso con la democracia, fundamentalmente de Samuel, que está en todos los foros, también Rodrigo, que reclama estar y ahora le dieron la oportunidad, Tuto Quiroga, que también está, y finalmente Manfred Reyes Villa, que se presenta. Entonces se presentan a debatir y eso hay que valorar de ellos. Lamento mucho que no lo haga el candidato a presidencia por Alianza Popular, que cuesta tenerlo en estos foros, en los debates y las entrevistas inclusive, ¿no? Son espacios que debe estar porque es un candidato que también la gente tiene el derecho de conocer lo que piensa y él tiene la obligación de responder ante la gente, ante los periodistas. Así que lamento su ausencia. Ojalá también hayan otros foros que le den oportunidad a los otros candidatos que habitualmente no son convocados, que tienen quizás menos intención de voto en las encuestas, pero tienen que estar convocados los 9 para poder compararlas. En todo caso, felicito a la CAINCO por esta estructura, por este esfuerzo, por el despliegue, realmente un aparato enorme, bien organizado, de los mejores en los que he estado, en todo sentido. Punto alto para la CAINCO, Ezequiel, compañeros. Sin duda, y comparto eso con vos. Hay que destacar el trabajo que hizo la CAINCO ahí a la cabeza de Jean-Pierre Antelo, el presidente de la CAINCO, con todo el equipo comunicacional que seguramente han trabajado mucho para poder estar ahí y pendientes de que a última hora, y vos lo sabés bien, Tufi, que se te puede caer un candidato, te pueden decir minutos faltantes. Ayer te pasó con una entrevista que tenían dispuesta para poder hacer también, que tuvieron que mover todo. ¿A quién notaste más seguro? ¿A quién notaste un poquito menos seguro? No sé si tenés una mirada sobre eso en general. Mira, a ver, empiezo por el primero, por Manfred Reyes Villa. Yo le sugiero al equipo de campaña, al mismo Manfred Reyes Villa, porque vendrán más foros, debates, oportunidades para recuperar de repente oportunidades perdidas. Les sugiero que trabaje más la lectura de su propio programa, la consistencia. Él intenta en la parte de comunicación, por supuesto, hacerlo bien, pero cuando empieza a flaquear es cuando se le profundiza los datos de su propia oferta y se nota ahí las dubitaciones. Obviamente es un candidato con mucha experiencia, ha sido 4 veces elegido alcalde, 1 gobernador, si no me equivoco. Esto le da un training para los foros, pero lo que tiene que trabajar mucho, creo yo, para desempeñarse mejor en los próximos debates es en la parte de la información básica que tiene que manejar un candidato. Ayer se puso en evidencia, por lo menos en mi mesa, que es la que yo tengo mayor oportunidad de opinar. En las otras tuvieron también sus características, pero comenzando con él sugiero eso. En el caso del candidato Samuel Doria Medina, noto que tiene un programa de gobierno, que está organizada bien su campaña. Samuel ya lo conocemos bastante, tiene experiencia también en estos foros, está cada vez con mayor solvencia en la comunicación. Lo noto en ese sentido, manejar mejor ya la emoción que antes se le reclamaba, ¿no?, en términos comunicacionales. Por ahí los elementos de color que él le pone en algunas de sus intervenciones, ¿no? Bueno, pero también Samuel tiene que trabajar la información básica vinculada a presupuestos. Se notó en este foro, particularmente en la mesa que estuvimos conduciendo, se notó esa flaqueza igual, y tiene tiempo para poder sustentar e informarse mucho más, de manera que no tenga más problemas en los siguientes foros, pero lo veo un poco más, entre comillas, comunicando con mayor emoción, que es lo que se le reclama, ¿no? Que el candidato también comunique con emoción, que no tenga tonos muy planos. Él ha mejorado en esa parte. En el caso de Rodrigo Paz tiene muchas habilidades de comunicación. Yo esperaba que Rodrigo esta vez esté más encendido. A lo mejor el contexto de tanto público, a pesar de la experiencia que él tiene, era su primera vez en este espacio, como él reclamó. Maneja la información, pero también le falta explicar el cómo.
Rodrigo tiene la capacidad, tiene mucha, en ese sentido, se parece a su padre, no digo en los niveles de su padre, que es un animal, entre comillas, político, en el buen sentido, un hombre muy ducho, con mucha experiencia y peso. Jaime Paz Zamora, ¿quién no quisiera que lo tengamos en este tipo de eventos por la solvencia? Pero Rodrigo tiene que seguir creciendo en eso, ¿no? En el cómo voy a llegar a reducir el déficit, que es lo que yo le planteé y que finalmente no me terminó contestando. En el caso de Tuto Quiroga, por supuesto que maneja los tonos, sabe comunicar muy bien, pero también creo que falta en general el cómo, ¿no? El cómo van a llevar adelante, el entusiasmar a la gente en conectarse a su propuesta. Tienen que mejorar todos los candidatos, Ezequiel, para el tiempo que viene. Esa es la descripción que puedo hacer por ahora. Me parece que lamento las ausencias una vez más, pero el cómo es la gran pregunta para todos. A ver, Tuto Quiroga, ¿cómo va a hacer? ¿Por qué camino va a tomar la consecución? ¿O en qué tiempo de los 10.000 millones de dólares que plantea, ¿no? Poquito creo que la crisis económica es un tema central y reitero, la exigencia en los candidatos para que expliquen no solamente la visión que tienen del país, sino el cómo pretenden afrontar problemas grandes que vamos a tener de gobernabilidad, de propias urgencias económicas. Ahí es donde tienen que ser más contundentes en su propuesta y en la diferenciación, sobre todo, ¿no? ¿En qué me diferencio yo de tal candidato en mi oferta? El marcar esa diferenciación, tú lo he visto muy, en ese sentido, muy tranquilo, muy amable con los demás, que está muy bien. Es más, le dijo, creo que Sami, por ejemplo, a su principal rival, no pretendo que entren en una guerra, pero sí a explicar claramente y con contundencia qué diferencia cada una de sus ofertas respecto al que está sentado en su misma mesa. Muy bien, Tufi. Quiero agradecerte. Has trabajado anoche hasta tarde, como siempre, y has amanecido con nosotros. Hagamos la invitación ya en el cierre de la entrevista, porque tengo a Javier Vizcarra y también a Ernesto Machicao esperando ahí para poder seguir analizando el foro. Este fin de semana sale el segundo número. Este fin de semana ya lo tenemos el segundo número. La producción tiene algunas de las páginas. Precisamente como adelanto, quiero agradecer a La Razón, el diario La Razón, que se une a nosotros para difundir y hacer circular digitalmente este periódico, el primer periódico político de Santa Cruz. Esta es la portada, se las damos previncialmente, por supuesto, al país. Nos vamos a encargar de los vicepresidentes. Hemos escrito un editorial sobre los vicepresidentes. ¿Para qué los vicepresidentes? Hay justamente una nota con la candidata a vicepresidente de Andrónico. Hay otra nota con el candidato, en todo caso, a vicepresidente de Morena. Hay un editorial sobre el tema. Hay un análisis sobre por qué existen indecisos. Hay un análisis sobre el financiamiento de la campaña, cuáles son los volúmenes de financiamiento, quién invierte más, quién invierte menos. Justo ahora comienza la etapa de propaganda. Hay un análisis de las listas de candidatos a diputados y senadores, cuántas caras nuevas hay, cuántas caras más antiguas. Es un lindo producto para este domingo que va a circular en las calles otra vez, ojalá desde mañana, y también digitalmente. Así que seguimos haciendo el esfuerzo de 6 números que vendrán, ya este es el segundo, y estamos entrando en la etapa clave, que creo que el voto informado, como se llama el periódico de Asuntos Centrales, va a ayudar a informarse con calidad, que es la información que necesitamos para tomar una buena decisión el 17 de agosto, Ezequiel.